Bueno, chicas, nos reencontramos y vemos que el Congreso ahora le ha pasado la invitación a la ministra de Economía, ¿no? Muchos han seguido criticando las acciones que ha tomado, el tema también de su papá, que ya hemos escuchado respuestas, pero no tan claras. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, nada, ¿no? Lo más probable es que sí se termine de efectuar esta interpelación. Ha tenido dos momentos con votaciones bastante altas, la primera con 72 votos a favor, la segunda con 71. Habría que ir, tratando de ver cómo se están comportando las bancadas. Tiene hasta ahora el respaldo de los morados y Somos Perú, y bueno, Fuerza Popular no sabe cómo va a votar, ¿no? Salvo Marta Chávez y Mesías, nadie más ha hablado. ¿Cómo será, Rosángela? Tú también, Isa, que es de Acción Popular, ¿qué dice la bancada? Mi partido está en nada, el institucionalismo está completamente burlado, estamos como Perú con una constitución del 93 que solo se legitima porque, bueno, no está en nada mi partido, hasta a Ocram le hago caso. ¿Y tú, Rosángela, qué dicen? ¿Le van a dar, van a interpelarla o no? Hasta ahorita No, solo a ver, la deben interpelar, sí la van a interpelar. Ahora, creo que te refieres a la censura, si la censura o no la censura. Ajá, entonces, respecto a eso, ahí sí le pongo mi corazón al Perú sobre todo, y cortarle la cabeza a la ministra de Economía en este momento, en un país en donde siempre se paraliza todo y empiezan de cero, ahí sí se me hace un poco complicado, pero sí es bueno que el Perú escuche respuesta. Ay, me encanta cómo el fujimorismo coincide con el Partido Morado, ambos así defendiendo al final, ¿no?, la Constitución del 93 que decía el tema económico total. Bueno, yo creo que en realidad pongan a quien pongan, este modelo va a seguir, ¿no? Lamentablemente estamos en una situación crítica. Grani Montero ha ganado la última licitación, o sea, una empresa totalmente corrupta ahí del aeropuerto. Yo creo que vamos de mal en peor, ahora solo toca la organización y bueno, ahí afrontar, ¿no? Porque realmente cada vez muere más gente, estamos con 600.000 infectados de COVID y no hay para cuándo pare este tema, ¿no? O sea, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que...? Sí, y justamente en todo este contexto lamentable, en realidad yo siento que están perdiendo el tiempo queriendo interpelarla porque no está haciendo tan mal su trabajo. O sea, quien sea que esté en el ministerio va a ser un chuli de la CONFIEP, sea quien sea. Más bien yo estoy tranquila con Tony porque no sé quién más podría representarnos mejor, además que al menos alimente la autoestima de las mujeres que queremos estar en política, porque la mujer sabe lo que está haciendo, y sí, pues es joven, pero para algunos es como un crimen, ¿no? Que la crítica de la señorita María Antonieta venga por el comportamiento que ha tenido con respecto a la Constitución, como se dice. O sea, acá han habido fallas, desde el momento de reactiva, que muy bien Rosario lo explicó en su momento, era clarísimo, o sea, ahí no hubo ningún candado, el primer reactiva no tuvo ningún candado y las grandes empresas aprovecharon de ese hueco para meterse. Entonces, ¿qué hizo después? Hicieron la corrección para que verdaderamente las pymes y las pequeñas, las medianas empresas puedan beneficiarse. O sea, ese no es culpa de la Constitución, ojo, ese es culpa de la incapacidad de un funcionario que no puede darse cuenta que tiene que velar, como dice la Constitución, porque emparejen la cancha para que las pymes sean las primeras atendidas y no las grandes empresas. Pero al final las pymes no fueron las mayores beneficiadas. No sé en qué parte de la Constitución ha leído eso, Rosángela, pero el artículo económico es clarísimo. El Estado tiene que velar para que las MIPES sean las primeras en poner el ojo ante cualquier tipo de desigualdad, para que los monopolios, como Isabel los indica, no vengan a querer hacer cualquier jugada. Lo dice. Ahora, yo quería retomar, no sé si ustedes escucharon a Hernando de Soto, que decía que Patria Roja está conduciendo a la ministra de Economía y Finanzas, ¿no? Digamos, que pretenda poner más agudeza sobre la reactivación económica sin importar las vidas, sin importar las pymes, ¿no? Y creo que ahorita se va a dar un clima de polarización. Aquí Rosario... A ver, Rosángela, dime. Aquí Rosario, disculpa, yo no soy María Antonieta Lover, la verdad, que el desempeño que ella tuvo al principio, antes de la pandemia, evidentemente tuvo incluso algunas discrepancias con el gobierno, pero yo también coincido en la parte de Hernando de Soto cuando ella dice que lo primero que está haciendo ella es despachar los pedidos que se están haciendo exclusivamente en el tema de salud, y vemos que esta crisis no es solo sanitaria, o sea, acá estamos en una crisis sanitaria y económica, y ella al principio ha despachado lo que quiera. Ni siquiera es solo sanitaria y económica, es una crisis del gobierno, del Estado peruano, ¿no? O sea, veníamos de un boom de crecimiento económico que era puro fantoche. O sea, luego de la pandemia nos hemos dado cuenta que este gran crecimiento que se dijo que empezó en los 90 fue pura mentira, ¿no? Tenemos crecimiento efectivamente de algunas familias
y empobrecimiento de la mayoría del Perú, ¿no? Entonces... O sea, el problema es sistémico, viene desde la Constitución que no defiende la soberanía del país. Las transnacionales hacen lo que quieren acá y hay varios artículos y hay varios códigos, por ejemplo, de promoción de la inversión privada y bueno, fuera de la inversión privada en las MIPES, para poder remontar, ¿no?, la industria peruana, pero no, es para beneficiar a las transnacionales y es bien triste, por ejemplo, que las TLC estén encima de nuestra Constitución, que nuestra Constitución lo permita. Para una nacionalista como yo, que está siempre atenta a defender la soberanía del país, eso no va por ningún lado y el problema es sistémico, no es de una persona. Ahí quiero discrepar, Isabel. Sí sería interesante, Rosario, con lo que has planteado, de que podamos debatir quizás la Constitución teniéndola acá. Isabel, ahí sí te equivocas. No es que los TLC estén por encima de la Constitución, sino que al existir un tratado de libre comercio, el Perú, lo mismo que viene a ser una transnacional al Perú, el Perú lo puede hacer en ese país. O sea, no es que, que las grandes empresas vienen y hacen lo que le quieren. Y ahí, en ese punto en donde tú dices, las MIPES se ven desfavorecidas. Claro que sí, porque al estar en la informalidad, muchas se pierden de lo que deberían, o sea, ni siquiera están en el espectro en donde se pueda revisar. IGB justo fue una propuesta de ley planteada justamente por el fujimorismo, en donde hizo que las grandes empresas le puedan pagar a las MIPES en el tiempo y que la SUNAT no les esté cobrando y asfixiándolas antes de que no hayan cobrado la boleta. Entonces, este tipo de temas, o sea, me encanta de verdad, Rosario, y ahora y más con Isabel, que tiene su corazoncito aquí de vamos a cerrar las fronteras y que ninguna empresa entre, yo no lo veo tan. No, a mí me parece bien falso esto del TLC, ¿no? Que dice que Goliat contra David se enfrentan y van a poder invertir lo mismo. Se firmó, creo que en el año 2007, la verdad es que ya no me acuerdo, estaba en la universidad, el TLC con Estados Unidos, y efectivamente había que cumplir unos estándares laborales. Y hay miles de denuncias en las instancias, digamos, internacionales, y hasta ahorita las empresas con capital norteamericano no cumplen, ¿no? Es más, o sea, incluso las propias mineras de capital chino tampoco cumplen. En fin, las grandes empresas multinacionales en el mundo, con este sistema postfordista de producción en diferentes partes del mundo, no cumplen con los derechos básicos que tiene que tener un trabajador para que luego pueda producir y hay el intercambio de mercancía en el mercado internacional, ¿no? Ahora, yo creo que Isabel en ningún momento ha dicho que hay que cerrar las fronteras, ¿no? Eso ni siquiera, incluso en Cuba, querida, se ha planteado. O sea, lo que hay es una política de cierre, que Estados Unidos ha generado un bloqueo. Pero yo también considero, como Isabel, que hay que defender la soberanía nacional, ¿no? Y en ese sentido hay que defender los recursos. Yo creo que hace 4 o 5 años estábamos planteando el debate de la diversificación productiva. Hoy eso casi es imposible, ¿no? Porque por el tema en el que estamos viviendo. Pero sí hay que reflotar algunas industrias, ¿no? Creo que agricultura es importante reflotarla, ¿no? El tema de algunos procesos de producción a gran escala también, porque necesitamos reactivar nuestra economía. Y sobre las transnacionales que están acá, por ejemplo, podrían decir, producen muchos puestos de trabajo, pero ¿qué hay de las agroexportadoras que explotan a muchas mujeres y no les da sus beneficios laborales, ni siquiera tienen jornadas completas, o bueno, dicen que no tienen jornadas completas, al final sí las hacen completar, y hay una explotación, ¿y quién las regula a ellas? No, que tienen otra legislación, que tienen otra forma de regularse, o sea, una cosa también, queremos defender la soberanía del país porque por sobre todo queremos respetar los derechos mínimos de las personas. De repente no vamos a poder, no sé, recaudar mucho IGB como tributos, perdón, como en Europa, o tantos derechos laborales, no sé, cunas, guarderías para las mujeres que trabajan. Sí, ahí hay un tema bien interesante, ¿no? Es que necesitamos incrementar las arcas del Estado en términos presupuestarios y vuelve a surgir ¿dónde ponemos el énfasis para la recaudación? Yo diría, bueno, volvemos a lo que algunos temas pasados hemos dicho, que es el impuesto a los ricos. Y ahí viene un tema que me gustaría conversar con ustedes, es sobre posiciones de defensa de lo nacional, ¿no? O sea, finalmente cuando decimos nacionalismo, ¿qué les trae a ustedes en mente? ¿Qué tipos hay? Por ejemplo, ahorita en las encuestas que han salido hace unos días, ¿no? Nos han puesto a George Forsyth como el principal, la persona con más oportunidades en este momento, mayor aprobación para ser presidente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es Forsyth para ustedes? Un hijo de papá, ¿no? En lo político tampoco. O sea, en lo personal no lo conozco. En lo político tampoco, porque no te podría decir, te viene a la mente alguien y dice, mira, ese puede tener esa posición. O sea, Forsyth yo creo que es un joven que con muchas ganas, ¿no? Y que la cara bonita también le ha ayudado, porque en la victoria poco o nada ha hecho. Los medios de comunicación lo acompañan. Va a inaugurar un baño en Gamarra y ahí están las cámaras acompañándolo en la inauguración del baño.
Sí, en efecto, ¿no? Creo que lo que se ha puesto hoy como figuras posibles a elegir son chicos o jóvenes, ¿no? Y lo bueno es que son jóvenes, digamos, dentro de todo, pero sin mayor formación política, sin identificación de un espacio o un interés que defender, y eso es grave, ¿no? Eso es grave porque nos habla de un Perú que no tiene ruta. Primero ubiquémonos en qué es lo que se refieren a nacionalismo en sí, ¿no? O sea, Isabel, tú creo que tú eres lo más cercano a nacionalismo en nuestro país. Para hablar de nacionalismo tendríamos que definirlo y para mí simplemente es valorar el territorio en el que tú vives, en tu comunidad mayor, digamos. Bueno, la comunidad mayor es el planeta Tierra, pero es un poco imposible pensarte en tal heterogeneidad sabiendo que nuestro Estado-nación, que para mí es una plurinacionalidad, el Perú, así como en Bolivia, ya que tenemos demasiadas naciones, Ashánica, One Piece, Quechua, Aymaras, etcétera. El nacionalismo hace referencia a defender la soberanía, o al menos eso bajo mis concepciones. No sé cuáles son las que ustedes tengan y si las comparten. Bueno, principalmente a lo que te refieres, yo no creo que exista un peruano que no hable de la defensa de su patria como tal, pero hay que reconocer también que hoy, por ejemplo, no si hablamos de un Trump es nacionalista en Estados Unidos, pero muchos lo critican, o sea, es una crítica en el que ubicando aquí en el Perú más se habla de izquierdas y derechas, ¿no? Lo que se refiere a izquierda, entonces a Trump le dicen que es de derecha, pero yo lo veo mucho más nacionalista que hablemos, no sé, a ver, algún presidente que haya pasado por Estados Unidos o haciendo una comparación aquí, uno de derecha. No conozco, se me viene un nacionalista peruano de derecha, no puedo hilar la figura, o sea. Es que justamente nuestra clase burguesa o nuestros grupos de poder no son nacionalistas porque no les interesa el progreso de la propia nación o del propio territorio donde están ubicados. En Chile, las clases burguesas sí invirtieron en la misma industria nacional. Ahora nos tienen apoderados con los supermercados, por ejemplo. En cambio, nuestros capitales, ¿a dónde se van? Nuestras clases altas van a veranear a Miami, se van a cualquier parte y no les interesa nuestro país. Cuando qué bueno fuera que lo que tú dices es cierto, ¿no? Que qué peruano no quiere lo mejor para su país. Pues hay un montón de limeños que ni siquiera se sienten de Perú, se sienten extranjeros, etcétera, y ejemplos hay un montón. Pero yo creo que eso no parta, o sea, eso es creo que una falta de identidad en eso de que nos van metiendo en el que te vas a Chile a vivir un mes y ya vienes hablando y diciendo que te vas a Argentina y vienes diciendo che, y o sea, pasa, porque yo veo aquí argentinos y españoles que viven 40 años y no pierden eso, o sea, eso es más identidad. Eso es alienación, no es identidad nacional, ¿no? Desde la izquierda, en realidad, justo cuando empezábamos el programa, decíamos si éramos o no éramos nacionalistas, ¿no? Y yo me ponía a pensar porque en primera dije, bueno, yo no soy, digamos, o no me identificaba con este nacionalismo más estilo Trump, ¿no? O estilo Antauro, que a pesar de que están o defienden dos intereses distintos, pues apelan a la fuerza, apelan al tema del chauvinismo, que en realidad no ayuda al desarrollo de ningún país, ¿no? Yo creo que el nacionalismo, si algunos de nosotros, por ejemplo, desde el campo en el que yo vengo, podemos adherir a ese término, es tratar de generar un grupo en general diverso, ¿no? Porque en el Perú hay distintas nacionalidades, están los Wampis, estamos nosotros, la nación Aymara, la nación Quechua, hay una serie de naciones conviviendo en un solo territorio. La idea es trabajar dentro de nuestras diferencias, intereses comunes y disputas sociales que también se den dentro de ese todo. Creo que como país no hemos logrado articular un concepto de nación, ¿no? Parece que nación fuera eso que te enseñaron en el coquito del colegio. Nación es que todos somos iguales en un solo territorio y todos tenemos que querer el guayno. Y no, nación es más que eso, ¿no? Y es algo que tenemos que trabajar de cara a los próximos años del desarrollo en el país, donde no todos somos iguales, donde tenemos intereses distintos, vivimos en territorios distintos, tenemos culturas distintas y por tanto probablemente vivamos en un mismo territorio, pero seamos naciones distintas también. Justamente desde la concepción ideológica que se da a través del discurso del gobierno de turno es que la población va a pensar. Por ejemplo, no somos una nación, o sea, yo sí admiro demasiado a otras naciones, pero yo sería, no sé, Chan. Entonces, yo sé que no tengo mucha similitud con los Aguajún porque nuestros territorios son distintos, nuestras familias tienen costumbres muy diferentes, pero sí nos une un mismo territorio que tiene una misma jurisdicción. Eso nos hace una plurinacionalidad. Y si le tienen miedo a ese término, porque, bueno, hay otras personas, no me refiero a ustedes, que dicen, no, vamos a parecer Evo, Bolivia. No, es una cohesión muy simple de
definir bien las cosas. Pero si ni siquiera pueden poner en práctica la ley de descentralización que vamos a poderle pedir, o sea... Pero justamente eso es más sencillo. Por eso mismo te digo, eso es un camino de que está establecida la base, sí, incluso en la Constitución nos habla de, estamos en una, o sea, acá no hay naciones, ni siquiera somos un Estado federal como para decir cada uno, no, o sea, aquí estamos hablando de una nación, ¿no? Por eso es lo limitado de esa Constitución. Un Estado, porque Ecuador una nación. Reconoce nacionalidades, ¿no? Dentro de un solo territorio. Lo limitado, lo desconocedor del Perú, de esa Constitución del 93, ¿no? Que un poco es la réplica de lo que decía García, ¿no? Con estos son ciudadanos de segunda clase, ¿no? Y bueno, retomando, chicas, ¿no? O sea, por ejemplo, desde la izquierda que decimos el nacionalismo estilo Trump, por ejemplo, ¿no? O de algunos estilos de estos más violentos, que en realidad colocan, por ejemplo, el tema de muchos de los candidatos del Congreso anterior decía contra los venezolanos, por ejemplo, ¿no? Es un discurso de afianzarte peruanos contra, ¿no? O peruanos contra chilenos, cuando, por ejemplo, desde la izquierda nosotros decimos, es que el peruano trabajador, el venezolano trabajador y el chileno trabajador, así sea en diferentes territorios, van a tener las mismas características, ¿no? De explotación, de despojo. Entonces estamos hablando de un nacionalismo que recoja esas demandas, ¿no? O sea, nosotros recordarán el último nacionalista, que en realidad tuvo un buen discurso en nuestro país, fue Ollanta, ¿no? O sea, Ollanta despertó una emoción y una adhesión popular muy grande. Y bueno, a muchos asociaron a Ollanta con la izquierda. Efectivamente, muchos asociaron a Ollanta con la izquierda, y mucha gente ayudó a que Ollanta llegue al gobierno, y luego pues este señor terminó entendiendo que el nacionalismo era gobernar para los intereses de las clases dominantes, ¿no? Que se asocian ahora en la CONFIEP, ¿no? La mayoría de la CONFIEP. Ahora, ojo, porque siempre aquí Rosángela me manda de San Benito, que tú estás contra los empresarios, mercantilistas, ¿no? No, yo también... Pero es lo que hay. Todos estamos contra el mercantilismo. Obvio, ahí punto, porque hay grandes empresarios que son extraordinarios, o sea, tampoco... Sí, contados con los dedos de la mano. La mayoría son mercantilistas, encabezados por Dionisio, ¿no? O sea, seguramente hay, en todos lados hay gente espectacular. Y Dionisio tiene empresas fuera, en donde pone el nombre del Perú, y son empresas de hecho, mira, es raro, mira, el BCP tiene su asiento en Bolivia. como empresa, no, su asiento como empresa en Panamá, o sea que por algo, ¿no? Capitales raros, capitales complicados, y sí, pues el BCP tiene claro, donde están las offshore, y tiene obviamente el BCP su segundo lugar es Bolivia, ¿no? Donde también encontramos al Banco de Crédito del Perú. Pero bueno, o sea, volviendo a eso, ¿qué estamos entendiendo por nacionalismo y cómo hoy ese discurso se apropia, ¿no? De cara a los procesos electorales? Todo el mundo va a decir que es nacionalista, que ama al Perú, pero es que ese nacionalismo es segregador, ¿no? O sea, es segregador en el hecho de que tú dices, bueno, entonces somos nacionalistas porque ponemos unos parámetros importantes, o sea, casi como Trump, ¿no? Que quería poner su muro en México. O sea, yo me pregunto cuánta gente, cuántos peruanos, yo estoy totalmente segura que cada una de ustedes tiene un familiar en algún país, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Donde muchos de nuestros familiares probablemente terminan haciendo funcionar esa gran maquinaria, ¿no? La mayoría de gente peruana, la gran mayoría, no digo todos, pero van allá a contribuir al servicio. Y hacemos que como mano de obra explotada en muchos casos. Por eso, a contribuir al servicio. Ya. Somos los que estamos ahí en la limpieza, en las construcciones, y que por muchos años, gracias a estas lógicas descabelladas de que tienen que venir solo los mejores peruanos, no les han dado su nacionalidad, no tienen papeles, no tienen su green card, no tienen absolutamente. Pero es lo que hace un nacionalista, es lo que hace un nacionalista, cuidar su nación. Es lo que hace, eso es lo que hace un fascista. Primero su nación. No, es que mira, Rosario, mira la lógica que has creado ahorita. En Estados Unidos tienen que dejar entrar a los peruanos, ¿no? Pero aquí en Perú tienen que darle prioridad a los peruanos, porque es nuestra nación, es lo mismo que va a hacer Estados Unidos. Trump lo que está haciendo es primero mi gente y después lo que venga. La pregunta es ¿quiénes son los americanos? Es que eso es una falacia. La migración a Estados Unidos ha sido de italianos, de suizos, de peruanos, mexicanos. O sea, la cantidad de chicanos que hay en Estados Unidos son los que hacen mover. O sea, la pregunta es, ¿quién carachos son realmente los americanos, ¿no? O sea, probablemente hayan sido comunidades indígenas que han sido aplacadas, ¿no? Son los clásicos que vemos, ¿no? Los indios, piel roja, ellos eran los verdaderos americanos. Los de ahora son una combinación de migración total. Entonces, esto de América para los americanos es bien macartista también. Y ¿no? Peruano para los peruanos. Pero es que en realidad... también hay de todo, mira, o sea, estamos acá en la mixtura. O sea, Perú es... No entiendo, Rosángela. Tú dices, hay que defender primero para nosotros. La pregunta es, ¿dónde
cucarachos está la pureza de la raza peruana. O sea, eso es absolutamente creo que estamos confundiendo los conceptos entre nacionalismo y de repente lo que se entiende por chauvinismo. Yo no creo que Trump sea nacionalista, porque al final, yo cuando hago referencia a nacionalista, no hago referencias a razas u algo similar, sino a la gente que está dentro de un territorio y respeta una misma jurisdicción, y solamente por una forma, por ser metodológicos. Por ejemplo, sí comparto en parte esta idea de que la clase proletaria unida, sí, ¿por qué no? Todas las mujeres nos unimos para defender nuestros derechos. Toda la clase trabajadora, obrera, se tendrá que unir porque entre ellos pueden conversar y negociar alturadamente. Trump, para mí, no sería nacionalista porque no es que él defienda a su gente. Allá, si bien hay bastantes condiciones laborales, hay también bastante gente explotada. Hay muchos altos niveles de suicidio, niveles de ataque en colegios. Es porque la gente está mal de la cabeza. Es demasiado. Si acá el capitalismo, el consumismo nos afecta, allá en Estados Unidos es peor, allá los espían de verdad. Aquí, bueno, o sea, somos un país tercermundista, ¿a quién le importa qué es lo que yo chateo, por ejemplo? Pero en Estados Unidos toda la gente está controlada, VPN no puedes usar. Entonces, yo creo que Trump defiende también grupos de poder y con el disfraz de que es nacionalista, que primero su gente, eso es floro. Es muy ingenuo creer, por ejemplo, lo que pasa es que desde la teoría política y la investigación, estoy mami, un ratito, lo siento. ¿Qué pasa, mamá? Estoy haciendo cariño. Pobrecita mi mami. Imagina que si tuvieras hijos. Ya bueno. Soberanízate. Lo siento, me enrojecí además, ya. Bueno, retomando lo que decía Isabel, en el sentido de la teoría política y la práctica política, todos los nacionalistas de derecha han acudido a la excusa de la raza, ¿no? Tenemos a Hitler, ¿no? Mussolini, que básicamente para defender los intereses económicos de un grupo de la población han recurrido al término de la raza, ¿no? O de las nacionalidades, Alemania para los alemanes, Italia para los italianos, América para los americanos. La pregunta es, ¿quiénes terminan de ser estos? ¿No? Ahora, no puedes decir que no son nacionalistas, sino que son nacionalistas que defienden determinados grupos de interés. Retomando, es parte de la identidad. O sea, un limeño comparado con un arequipeño parece que vivieran en dos mundos totalmente distintos. ¿Qué tienen derecho a eso? Pero ahora voy a hacer esa reflexión. Un arequipeño, ¿cómo defiende su Arequipa? ¿Cómo defiende su región? O sea, qué amor, qué cariño, o sea, qué respeto hasta la persona que está limpiando. Eso es lo que deberíamos apelar en general, pero yo, hablando de nacionalismo, no voy por lo que los nacionalistas exigen, por lo que piden de un cierre y un abrazar al Perú como único. Yo sí creo en la libre competencia, en donde el señor Añaños no empezó siendo una gran empresa, sino el señor Añaños se hizo, y es parte, incentivar a las microempresas para que se vuelvan grandes, y en la competencia surgirá quiénes son los mejores y quiénes no. Sí, yo no creo en el darwinismo social, yo creo que no es una cuestión de competencia, a mí me gusta más pensar el país en términos de cooperatividad, más que de enfrentar unos contra otros. Me gustaría que todos podamos llegar a tener, de repente no ser millonarios, pero tener las condiciones básicas. No creo en esto de que gracias a tus esfuerzos y tu lógica de mayor sobrevivencia pueda ser mejor. Espero que lleguemos al punto en el que todos podamos tener lo justo y necesario para vivir, y no a costa de otros. Yo considero que el nacionalismo debería ser esa apuesta por construir todos y todas un país mejor, y yo creo que aquí no hay un verdadero o una verdadera peruana, son todos aquellos que quieren un país libre de explotación, libre de injusticias, y hacia eso vamos, ¿no? A que todos podamos tener también el uso de la palabra y respetarnos mucho en ese sentido. Eso debería ser la consigna de forjar un real peruano o peruana que busque una democracia real, ¿no? Para mí, como tengo que repetir porque creo que no me han escuchado, el nacionalismo es defender la soberanía de un territorio que tiene una misma jurisdicción, aceptando que adentro hay una heterogeneidad que tiene razón de ser. Estos regionalismos de repente no tengan que derivar en federaciones o federados tipo Estado Federal de Argentina o Venezuela o Estados Unidos mismo, pero sí rescatar la identidad, y de repente tenemos diferentes tipos de identidad. Yo soy peruana, mujer, chola,
futbolista, o sea, tengo muchas identidades, no tenemos por qué solamente ser, todas tenemos que parecernos entre nosotras, no. Rosángela, tú vives acá en Perú, respetas, espero, las mismas reglas que yo, nos perjudica en la misma constitución, entonces eres mi compatriota, punto, te defenderé en la medida de que tú también le haces bien a mi país, ¿no? Porque si también alguien está en contra de mi país. Pero yo que quiero ser una empresaria de éxito, acá me vetan, dice que uno no puede ser empresario, que no puede hacer empresa. Yo apelo a enseñarle a toda la población que genere empresa, que no dependa de las migajas que nos da el Estado, sino que generen, que con esfuerzo pueden tener, o sea, alcanzar muchas cosas más y punto, ¿no? Y bueno, eso fue todo. Hasta la próxima trifulca.